Hola, ¿qué tal? Les habla John David JCB y estas son mis redes sociales para que me sigan. Luego de recibir con emoción ayer la noticia de la alcaldesa y en ese mismo foro que duró cerca de 5 horas, supimos por las propias palabras de la gerente del acueducto que lo que se abrió fue la precalificación para posibles oferentes. La gerente del acueducto se refirió al avance del saneamiento del río Bogotá y mencionó detalles claves sobre la sentencia del río Bogotá, los pasos siguientes en Canoas, los errores aprendidos de otras PETAR, la espera con el gobierno para solicitar garantía y la necesidad de una oficina de gerencia de proyectos. Directora, ¿cómo avanza el saneamiento del río Bogotá? Bueno, yo quisiera complementar un poco lo que ha dicho Carolina y lo que ha dicho el doctor Sanabria. En términos de que, a diferencia de lo que ocurre en otros ríos, el río Bogotá y su sentencia del río Bogotá nos obligó de alguna manera a que todos nos coordináramos a las buenas o a las malas. Y eso ha hecho, creo yo, que la historia del río Bogotá sea diferente a, por ejemplo, la del río Cauca, en donde el río Cauca sigue muy pedaceado de lo que pueda llegar a pasar o al vaivén, digamos, del interés político o económico de cada una de las zonas. En el rompecabezas del río Bogotá, que es un rompecabezas bien complicado, todos los que estamos aquí y aún más entidades, incluyendo el gobierno nacional, tienen una ficha que deben poner y en ese sentido llevamos más o menos 15 o 20 años cada uno armando las fichas y poniéndolas desde donde le toca. Y eso ha hecho que, como lo dijo el director de la CAR, pues se hayan ya construido algunas de las PETARes aguas arriba de Tibitoc, que tengamos una planta de tratamiento de salitre hoy con tratamiento secundario y que de esa manera, por lo menos hoy, el 30% de las aguas de Bogotá, servidas de Bogotá, hoy ya tiene un tratamiento. Entonces, desde la cuenca media, ¿qué hemos venido haciendo? Y es armando esas piezas de rompecabezas. ¿Y eso qué significa en un sistema de saneamiento tan complejo? Significa hacer todos los interceptores, tanto los que van para Salitre como los que llevarán las aguas a Canoas. Hacer hoy en día la estación elevadora de Canoas, que justamente la ven en las pantallas, una obra de 370.000 millones de pesos, y que tiene un avance hoy del 80%, y que va a permitir no solo elevar las aguas para futuro entregárselas a Canoas, sino realmente sanear el frente, digamos, del río en Bogotá. Y de esa manera también, tanto el río Fucha como el Tunjuelo se descontaminarán. Una obra de esa magnitud. ¿Qué nos falta? Pues lograr la planta de tratamiento de Canoas. No son obras fáciles, como lo sabe el director de la CAR, que lo hemos vivido con Salitre. Son obras complejas y que se demoran bastante tiempo. Hoy hemos logrado avanzar en el proceso y sacar y publicar el proceso de precalificación, que es el primer paso para lograr, digamos, la construcción de Canoas. Entonces, creo que por lo menos la historia del río Bogotá sí difiere frente a la de otros ríos del país, en donde pues hemos venido trabajando coordinadamente por obligación judicial para lograr, digamos, avanzar en los resultados y cada vez estamos más cerca. Perfecto, muchas gracias. Entonces, justamente hablando de Canoas, que esta era parte de mi segunda pregunta para usted, ¿qué se viene con Canoas? ¿Cuáles son los pasos siguientes? Y me gustaría también hacerle una pregunta un poco de retrospectiva. ¿Cuáles han sido esos errores
que usted cree que se han hecho en el pasado y que le gustaría poder corregir hoy? Bueno, primero, simplemente volver a recordar la importancia de Canoas en términos del saneamiento del río Bogotá. Tener una infraestructura como Canoas es lo que diferencia a una ciudad como Bogotá en términos de infraestructura de una ciudad desarrollada versus una que no lo es. Una ciudad que es capaz de tratar sus aguas versus una que no lo puede hacer y que los residuos van directamente al río Bogotá. Entonces, esa es la gran importancia de Canoas. ¿En qué estamos? Hoy contamos con un proyecto realmente maduro, en donde tenemos diseños a detalle, tenemos la licencia ambiental, tenemos la financiación, la CAR, la Gobernación de Cundinamarca, el Distrito Capital y la empresa de Acueducto de Alcantarillado de Bogotá acordaron en 2019 poner los recursos para la planta de tratamiento de Canoas. Eso nos ha permitido, adicional a que en el proceso con el Banco Mundial ya hicieron toda la revisión técnica del proceso, y nos ha permitido hoy poder salir con el proceso de precalificación. El proceso de precalificación nos permite seleccionar aquellas firmas que puedan, una vez termine este proceso, presentar la oferta económica de Canoas. De esta manera avanzamos en el proceso en lo que podemos. ¿Qué nos falta? Definitivamente necesitamos el apoyo del Gobierno Nacional, y eso significa que nos entreguen la garantía de la Nación para poder obtener la financiación óptima para un proyecto de esta magnitud, y teniendo en cuenta que además son recursos públicos, y eso implica pues la garantía de la Nación y la banca multilateral que nos pueda prestar esos recursos. Entonces, en eso estamos. ¿Qué hemos aprendido del pasado y de otras plantas en general? Tal vez lo primero, es importante contener el riesgo de interfaz, y eso es básicamente que una vez terminada la PETAR, no haya discusiones entre quién la construye versus quién la opera. Porque es muy fácil en estos equipos a la medida decir que es que el que tuvo la culpa es el que la opera, o el que tuvo la culpa es el que lo instaló mal, o el que tuvo la culpa es el que compró mal el equipo. Entonces, en este tipo de inversiones de esta gran magnitud, realmente es fundamental, digamos, contener ese tipo de riesgos. Lo otro, yo creo que también es importante, es que pues es fundamental pensar en, como lo veíamos en el panel anterior, en la parte de los biosólidos, cómo los vamos a tratar, qué vamos a hacer con ellos y qué opciones reales hay. Y pues en estas obras de tal magnitud es fundamental, y como hemos tomado la decisión, tener no solo una interventoría, sino también lo que llamamos un PMO, que es una estructura para que haga seguimiento continuo al proyecto, no solo pensando en el detalle que está mal, sino en la forma de sacar el proyecto adelante, porque lo que necesitamos es una planta de tratamiento que le funcione a la ciudad. Entonces, yo diría, en resumen, esas son las principales lecciones. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.